Vamos a ser directas. Si amas a Dios, no deberías despertar todos los días exhausta por dentro. No es falta de fe, no es debilidad espiritual. Es la acumulación silenciosa de cosas que nunca fueron hechas para que tú las cargaras. Hay hábitos que roban tu fuerza incluso antes de la oración, pensamientos que hacen demasiado ruido cuando intentas escuchar a Dios y relaciones que te exigen todo, pero no acercan tu alma a la paz. El peligro no está en el peso en sí, está en el momento en que pasas a llamarlo normal. Y aquí hay una señal de madurez espiritual que casi nadie enseña. La mujer sabia no explica por qué cambió. Ella simplemente quita lo que ya no encaja y sigue en silencio. ¿Ya te diste cuenta de cómo es posible estar haciendo todo correcto y aún así sentir algo fuera de lugar? Tú oras, permaneces firme, intentas mantener la fe, pero existe un cansancio interno que no se resuelve con descanso. No es un peso visible, es silencioso, constante y se va acumulando sin pedir permiso. Lo más confuso es que no logras señalar una causa clara. No hubo un gran error ni una caída evidente, solo un desgaste lento, casi imperceptible que fue siendo normalizado. Te despiertas cansada por dentro, duermes con la sensación de que diste todo de ti y, aún así, quedó faltando algo. En algún momento, aprendiste a continuar. Aprendiste a soportar, a adaptarte, a llamar madurez a lo que en realidad es solo supervivencia emocional. Y cuando eso sucede, la fe deja de ser descanso y pasa a funcionar como obligación. Aquí está el giro que casi nadie considera. Ese cansancio puede no ser una señal de que necesitas hacer más, sino de que estás cargando algo que nunca te fue pedido. Tal vez el problema no sea falta de entrega, sino falta de discernimiento. Algunas cosas no lastiman de una sola vez, solo cansan. Ciertos hábitos, pensamientos y vínculos no te alejan de Dios de forma explícita, solo drenan tu claridad, tu ligereza y tu sensibilidad espiritual poco a poco. Y cuando eso no se cuestiona, nace una idea peligrosa, la de que vivir cansada es parte del llamado, que cargar de más es prueba de fuerza, que renunciar a la propia paz es señal de fidelidad. Pero ¿y si no lo es? ¿Y si Dios no está pidiendo más esfuerzo, más sacrificio o más resistencia, sino más lucidez? Tal vez este no sea un llamado a cambiar quién eres, sino a ver lo que estás cargando sin darte cuenta, porque muchas veces lo que más pesa no es lo que duele, es lo que quedó demasiado tiempo sin ser cuestionado. Ya te diste cuenta de cómo, incluso intentando acertar, algo dentro de ti sigue fuera de lugar. Por fuera, la vida continúa, cumples con tus obligaciones, haces lo que necesita ser hecho, pero por dentro existe una presión constante, como si siempre estuvieras debiendo algo, más fe, más esfuerzo, más resultados. Y el conflicto no es falta de acción, es exceso. Estás haciendo demasiado, pensando demasiado, cargando demasiado, sosteniendo cosas que nunca fueron hechas para estar solo sobre tus hombros. Con el tiempo, pasaste a creer que ese peso es normal, que vivir cansada es parte de la vida, que sentir culpa por descansar es señal de compromiso espiritual. Pero aquí está la pregunta que lo cambia todo. ¿Quién te enseñó que la fe es sinónimo de agotamiento? No decidiste vivir así. Esto se fue construyendo poco a poco. Una exigencia aquí, una expectativa allá, una responsabilidad que no era tuya, pero que asumiste. Cuando te diste cuenta, ya estabas viviendo en automático, intentando dar abasto a todo, sin espacio para respirar. Tal vez ya sentiste esto en la oración. Oras, pero no descansas. Hablas con Dios, pero no te sientes ligera. Las palabras salen, pero el corazón sigue apretado. Y entonces surge la duda silenciosa. ¿Esto viene de Dios o de mí? Aquí entra algo importante. Muchas mujeres aprendieron que solo tienen valor cuando están siendo útiles, cuando están resolviendo, sosteniendo, manteniendo todo en pie. Y ese pensamiento se convierte en una prisión. Empiezas a creer que parar es fallar, que decir no es egoísmo, que cuidarte es falta de fe. Pero date cuenta, ese cansancio no apareció de la nada. Es una señal, una alerta, no de debilidad, sino de exceso. Exceso de control, de responsabilidad, de expectativas que nunca estuvieron alineadas con la realidad. Y aquí hay un punto que casi nadie dice.
No todo peso es prueba de madurez. A veces es solo falta de discernimiento. ¿Cuántas cosas llevas hoy porque crees que necesitas? Pero nunca te detuviste a preguntar si deberías. ¿Cuántos dolores normalizaste solo para evitar cambios difíciles? Este tipo de peso no explota, desgasta, día tras día, hasta que ya no sabes diferenciar lo que es llamado de Dios y lo que es presión humana. Guarda esto: Dios nunca te llamó para perderte intentando agradar. Tal vez el problema no sea lo que estás haciendo, sino lo que nunca cuestionaste. Algo en tu rutina, en tu mentalidad o incluso en tu espiritualidad que parece pequeño, pero está drenando tu paz en silencio. Y antes de cualquier cambio real, existe un paso simple e incómodo: mirar con honestidad aquello que te está cansando. La pregunta es: ¿estás lista para ver eso? Incluso si cambia la forma en que vives hoy. Antes de continuar, déjame pedirte algo simple pero importante. Si en algún momento de este video sientes que esto está hablando directamente contigo, escribe en los comentarios solo una palabra: presente. No para explicarte, no para aparecer, solo como una señal silenciosa de conciencia. A veces, reconocer ya es el primer paso. Ahora, vamos más profundo, porque el conflicto que vives no está solo en la rutina llena o en el cansancio acumulado. Está en la raíz, en la forma en que aprendiste a relacionarte con Dios, con el deber y contigo misma. Y eso lo cambia todo. Tal vez pienses que el problema sea la falta de tiempo o el exceso de responsabilidades. Pero, ¿y si el verdadero problema fuera la manera en que interpretas tu papel? ¿Y si estuvieras intentando sostener con esfuerzo humano algo que debería ser sostenido con confianza? Piensa con honestidad. ¿Cuántas decisiones tomas movida por el miedo a decepcionar? ¿Cuántas veces dices sí cuando por dentro ya sabes que deberías decir no? ¿Cuántas veces confundiste obediencia con autoanulación? Aquí entra un giro importante de perspectiva. La Biblia nunca asocia madurez espiritual con agotamiento constante. Por el contrario, habla de descanso, de yugo ligero, de confianza. Aún así, muchas mujeres viven como si Dios estuviera siempre exigiendo más, observando, cobrando desempeño. ¿Y si esa imagen está distorsionada? C.S. Lewis decía que, muchas veces, no es Dios quien nos oprime, sino la caricatura que creamos de Él, una versión severa, impaciente, imposible de agradar. Cuando crees en esa imagen, todo se vuelve peso, incluso la fe. Aquí hay algo que casi nadie percibe. Lo que más cansa no es hacer demasiado, es hacer sin claridad. Es intentar controlar resultados que nunca estuvieron en tus manos. Es cargar responsabilidades que no fueron delegadas por Dios, sino asumidas por miedo, culpa o necesidad de validación. Y, muchas veces, Dios no corrige con ruido, corrige con desgaste, no con caídas visibles, sino con pérdida de paz. Porque cuando algo está fuera de lugar, la primera señal no es el caos externo, es la incomodidad interna. Tal vez estés exactamente ahí, fiel, comprometida, pero cansada, sintiendo que continuar de la misma manera ya no es una opción, incluso sin saber qué necesita cambiar. ¿Y si esto no se trata de pérdida, sino de preparación? No todo lo que ocupa espacio en tu vida es maligno. Algunas cosas solo son innecesarias para la próxima etapa. Hay hábitos aceptados, pensamientos normalizados, posturas elogiadas por años que ahora están drenando tu paz en silencio. Tal vez aprendiste a ser demasiado fuerte, a no pedir ayuda, a resolver todo sola. Eso fue visto como virtud, pero hoy te está alejando del descanso. ¿Y si Dios está usando este cansancio para enseñarte dependencia? Aquietaos, echad sobre mí, permaneced. Estas palabras no apuntan a más esfuerzo, sino a alineación. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Qué es lo que te mantiene ocupada? ¿Y qué es lo que te mantiene lejos de la paz? Tal vez el ajuste que necesitas hacer no sea externo ni inmediato. Tal vez sea identificar con valentía aquello que mantienes por hábito, no por propósito, porque algunas cosas solo pueden ser eliminadas en silencio, sin anuncio, sin justificación, sin aplausos. El verdadero alineamiento no busca validación humana. Y antes de llegar a eso, existe algo aún más profundo que necesita ser revelado, algo que va a confrontar la forma en que entiendes fe,
descanso y obediencia. La pregunta es, ¿estás dispuesta a dejar que Dios toque justamente aquello que siempre llamaste virtud? En el próximo bloque, es exactamente en eso en lo que vamos a entrar. Tal vez lo que Dios quiera tocar en ti ahora no sea algo obviamente errado, sino algo que se volvió demasiado grande dentro de tu identidad. Algo que comenzó como celo, responsabilidad o amor, pero que con el tiempo se convirtió en peso, porque existe una diferencia sutil y peligrosa entre fidelidad y sobrecarga asumida por miedo. En muchos momentos, no continuaste porque Dios lo pidió, continuaste porque detenerte parecía errado, porque descansar parecía culpa, porque soltar parecía irresponsabilidad, y así, poco a poco, fuiste confundiendo constancia con obediencia, resistencia con madurez, cansancio con virtud. Pero aquí está una verdad que necesita ser dicha con claridad. Dios nunca construye a partir de la extenuación. Él construye a partir de la rendición. Cuando la Biblia habla de entrega, no habla de agotarte hasta desaparecer. Habla de confiar el peso, de reconocer límites, de entender que no todo lo que puedes cargar fue hecho para ser cargado por ti. Y eso exige algo que muchas mujeres no aprendieron: discernir entre lo que es llamado y lo que es apego, disfrazado de responsabilidad. Porque no todo lo que mantienes es sostenido por la fe. Algunas cosas son sostenidas por el miedo. Miedo a decepcionar, miedo a perder valor, miedo a no ser necesaria, miedo a que si tú no lo haces todo se derrumbe. Y es exactamente ahí donde vive el problema. Cuando crees que todo depende de ti, incluso sin darte cuenta, ocupas un lugar que no es tuyo. Comienzas a actuar como si fueras el eje que mantiene todo en pie. Y eso no es fe, es control. Un control silencioso, espiritualizado, muchas veces elogiado, pero profundamente agotador. Tal vez nadie nunca te haya dicho esto, pero confiar en Dios también significa aceptar que algunas cosas pueden caer, que algunas expectativas pueden frustrarse, que algunas estructuras pueden cambiar, no porque hayas fallado, sino porque nunca deberían haber sido sostenidas de esa forma. Observa tu vida con honestidad. ¿Qué haces por convicción y qué haces por miedo? ¿Qué mantienes porque Dios lo pidió y qué mantienes porque tienes miedo de quién serás sin eso? Estas preguntas son incómodas porque tocan la identidad, porque para muchas mujeres ser fuerte se volvió sinónimo de ser indispensable, resolver se volvió sinónimo de valor y descansar se volvió casi un pecado no declarado. Pero Dios nunca pidió que fueras indispensable, pidió que fueras dependiente, dependiente de la gracia, dependiente de la dirección, dependiente del tiempo correcto. Y cuando esa dependencia no sucede, el cuerpo lo siente, la mente se carga, el alma se seca, no como castigo, sino como alerta, porque el desgaste prolongado no es señal de que estés en el camino correcto. Muchas veces es solo la señal de que estás insistiendo en algo que necesita ser revisado. Tal vez estés viviendo una fe correcta en la forma, pero desalineada en el espíritu. Todo parece correcto por fuera, pero por dentro no hay descanso, no hay ligereza, no hay alegría silenciosa. Y eso no sucede sin motivo. Existe algo poderoso y liberador en admitir: esto ya no necesito cargarlo, no como renuncia, sino como discernimiento, no como huida, sino como obediencia madura, porque la madurez espiritual no es acumular responsabilidades, es saber qué no asumir. Jesús nunca corrió para atender todas las expectativas. Él se retiraba. Él decía, todavía no. Él descansaba. Y, aún así, nunca fue menos fiel, nunca fue menos obediente, nunca fue menos amoroso. Entonces, ¿por qué aprendiste que necesitas anularte para demostrar compromiso? Tal vez porque, durante mucho tiempo, tu fe fue construida sobre el desempeño, sobre hacer, sostener, demostrar. Y eso funciona por un tiempo, pero llega un punto en el que el alma ya no soporta vivir intentando merecer descanso. El descanso no se merece, el descanso se recibe. Y recibir exige soltar el control, exige aceptar que no necesitas ser todo, para todos, todo el tiempo. Exige valentía para decepcionar expectativas humanas y permanecer alineada con la voluntad de Dios. Esto no es fácil,
porque algunas de las cosas que vas a necesitar soltar son exactamente aquellas que te dieron identidad durante años, roles, posturas, hábitos, responsabilidades que te hicieron sentir necesaria, pero que ahora te están manteniendo atrapada. Y aquí está el punto central de este bloque. No todo lo que te mantiene ocupada te mantiene obediente. A veces la mayor prueba de fe no es continuar, es detenerse, no para abandonar, sino para realinear, no para desistir, sino para escuchar. Escuchar lo que Dios está mostrando a través de la incomodidad, escuchar lo que el cansancio está revelando, escuchar lo que la pérdida de paz está señalando, porque Dios habla de muchas maneras. Y cuando no escuchamos en el descanso, muchas veces escuchamos en el desgaste. Pero aún hay tiempo. Tiempo para ajustar, tiempo para soltar, tiempo para reencontrar una fe que no pesa, que no oprime, que no exige desempeño constante. En el próximo bloque, vamos a identificar cuáles son las señales claras de que algo necesita ser eliminado. No con culpa, no con miedo, sino con madurez espiritual. Y por qué en muchos casos el cambio más poderoso no se anuncia, se hace en silencio. Y esto puede cambiarlo todo. Llegamos al punto para el cual todo venía preparándote, y la respuesta que buscabas desde el inicio no es sobre hacer más, ni sobre esforzarte mejor, ni sobre soportar con más fuerza. Es más simple de lo que parece, y justamente por eso, más difícil de aceptar. Lo que te está cansando no es falta de fe, es el peso de cosas que nunca fueron tuyas para cargar. Durante mucho tiempo, confundiste responsabilidad con llamado. Confundiste constancia con rigidez. Confundiste madurez espiritual con soportarlo todo en silencio, incluso cuando el corazón ya estaba pidiendo descanso. Y, sin darte cuenta, pasaste a medir tu fidelidad por cuánto soportabas. Pero Dios nunca pidió eso. Él pide entrega. Y la entrega no es control disfrazado. La entrega es saber soltar. No todo lo que hoy ocupa espacio en tu vida fue colocado allí por Dios. Algunas cargas vinieron del miedo a decepcionar, otras de la culpa, otras de la idea silenciosa de que si tú no lo haces, todo se derrumba. Y eso te colocó en un lugar peligroso, el lugar de quien intenta ser indispensable, pero solo Dios lo es. Cuando intentas sostenerlo todo, te alejas del descanso. Cuando intentas controlarlo todo, te distancias de la confianza. Y cuando crees que detenerte es fracasar, transformas la fe en peso, no en refugio. Aquí está el punto que lo cambia todo. Dios no se glorifica en tu extenuación. Él se revela en tu dependencia. Ese cansancio que sientes no es aleatorio. Es una señal, una alerta silenciosa de que algo está fuera de alineación. No porque estés fallando, sino porque estás cargando más allá de aquello a lo que fuiste llamada a cargar. Antes de remover algo de tu vida, Dios primero revela. Él trae conciencia, Él muestra patrones, no para castigar, sino para liberar. Y sí, soltar duele. Duele renunciar a la imagen de fortaleza, duele admitir límites, pero es exactamente ahí donde la fe deja de ser esfuerzo y vuelve a ser confianza. C.S. Lewis decía que Dios susurra en el placer, habla en la conciencia y grita en el dolor, no para herirnos, sino para despertarnos. Y tal vez este cansancio sea la invitación más honesta que ya has recibido, porque mientras intentas mantener todo en pie, Dios te está llamando a descansar en Él. Mientras insistes en controlar, Él te invita a confiar. Mientras te exiges perfección, Él te ofrece gracia. No estás perdiendo nada esencial. Estás siendo liberada de lo que no va contigo hacia la próxima etapa. Existe un tipo de paz que solo llega cuando aceptas que no necesitas probar nada, que no necesitas ser fuerte todo el tiempo, que no necesitas cargar sola aquello que nunca fue hecho para estar en tus manos. Y cuando eso sucede, algo se realinea. La fe se vuelve ligera. La obediencia se vuelve natural. La vida vuelve a fluir. Si este mensaje habló contigo, escribe en los comentarios solo una palabra: descanso. No como promesa, sino como decisión interior. Porque eliminar en silencio no es desistir, es madurar, es confiar, es finalmente entender que la verdadera fuerza de la mujer cristiana no está en soportarlo todo, sino en saber en quién puede descansar.